Este día va a ser histórico. Es la primera vez que en el canal Caos Mundial realizamos un podcast y, por cierto, será de un tema bastante interesante. Tengo de invitado al criminólogo salvadoreño, el doctor Ricardo Sosa, y vamos a estar abordando el tema del fentanilo, una droga sintética que se ha convertido en un verdadero problema no a nivel regional de América, sino que ya es un problema mundial. Es más, para los Estados Unidos ya es una problemática de seguridad nacional. Pero, ¿qué es el fentanilo directamente? ¿Qué efectos crea en el cuerpo? Y además de eso, ¿qué son capaces de hacer aquellas personas que ya están enganchadas? Bueno, para eso tengo de invitado al criminólogo Ricardo Sosa, al doctor Ricardo Sosa, al cual le quiero agradecer. Primer invitado aquí en los podcasts de Caos Mundial, perdón. Ya me estoy confundiendo con el otro. Bueno, muchas gracias, Ale. Un fraterno saludo desde el distrito de San Salvador, Anda. en el municipio de San Salvador Centro, en la República del Salvador, en la América Central. Un fraterno saludo hasta España, hasta el antiguo continente. El viejo. Quiero felicitarle por esta nueva iniciativa y también por seleccionarme para estar en este primer episodio de un caos mundial que desde ya quiero profetizar que será una bendición para su vida, para su equipo de trabajo, para su familia mundial, para todas las personas que le siguen también en Tras la Verdad, hay que decirlo porque no hay marca restringida. Tras la Verdad es un ícono en Hispanoamérica ya, es un canal que ha sido de bendición, que ha llevado conocimiento, que ha llevado sana crítica, que ha llevado ciencia, que ha llevado ese conocimiento de una persona que ha logrado lograr ese equilibrio entre llevar una noticia, en no ser un periodista directamente, sino que un comunicador estratégico, llevando a grandes personalidades de la política, de otras áreas, de otras ciencias, y ahora en este caos mundial, llevar temas que precisamente ese apellido del mundial es un gran reto, es un gran desafío. Yo deseo que Dios le bendiga, que le siga prosperando, que le permita incrementar ese talento, esa sabiduría, esa gracia, Alejandro, Ale, con la que usted dirige, con la que usted conduce, le permite a uno expresarse, no lo anda cortando, no lo interrumpe, permite que uno pueda expresar las ideas completas y hace preguntas muy bien estructuradas que lo único que me indican a mí es el nivel de preparación. Y ahora que usted va a estar interactuando en estos dos programas, pues será bien interesante ver otras facetas, otros talentos que usted tiene. Así que el Señor le bendiga en este nuevo proyecto y agradecido, honrado de inaugurar este canal con estas modalidades, de estas temáticas que realmente son de interés mundial. Muchas gracias, doctor. Le agradezco bastante. Doctor Ricardo Sosa, experto en criminología. Doc, vamos a entrar ya de lleno en el tema. Y la primera pregunta es la base de todo, porque aquí nace. ¿Qué es el fentanilo? Se escucha bastante en los medios de comunicación fentanilo aquí, fentanilo allá, pero ¿qué es realmente? Bueno, el fentanilo es una sustancia que fue diseñada, que fue creada, que fue descubierta para ser de bendición por medio de la ciencia y principalmente las ciencias médicas, Mm, con el objetivo de aliviar el dolor. Es un potente opioide derivado del opio para combatir el dolor, principalmente de personas que padecen de enfermedades terminales, llámese cáncer en cualquiera de sus variables. El fentanilo llega a la industria médica a través de estas presentaciones en las cuales se le administra a la persona, principalmente en estados terminales, cuando ya el dolor es intenso y está entrando en una fase muy decisiva de su tratamiento o mm, está próximo a morir,
o puede estar en un proceso ya paliativo de sostenimiento mientras llegue el momento de fallecer, o en una etapa agresiva de un tratamiento donde la persona puede realmente pasar de un momento de estar cerca de la muerte y pasar a vida. Por Ok. lo tanto, el fentanilo ha sido realmente desde su descubrimiento, desde su implementación, una bendición, un alivio, pero también, Ale, hay actores no estatales, hay personas inescrupulosas a lo largo de la historia de la humanidad, y ahí sí tengo que decirlo, descubren una vía de cómo llevar eh, una combinación de estos elementos con otra serie de precursores para poderlo convertir en una modalidad de una nueva droga con Anda. un alto poder adictivo, y que sus efectos a nivel del cerebro provocan una serie de sensaciones inéditas que incluso dejan por detrás el poder de la cocaína. Eso sería pues mi primera aproximación sobre lo que representa eh, esta droga, que desde ya la voy a calificar como la droga número uno en este momento en el mundo. Es la droga Es número uno, entonces. la Doc, droga número uno, ha sobrepasado a la cocaína ¿y a la en heroína? diferentes aspectos. Y a la heroína, evidentemente también, me imagino. Sí, a la heroína, por supuesto, porque recuerde que el nivel de la cocaína, ahí estamos hablando de su capacidad adictiva, Ok, el nivel de pureza de cocaína principalmente producida en las selvas en Sudamérica, sí. y el costo. Creo que eso es algo vital, Caos, que lo vamos a conversar, porque yo estoy seguro que tanto usted como otros amigos y amigas cibernautas se van a sorprender de los valores en los que puede ser adquirido ahora el fentanilo. Doc, o sea que en un primer momento el fentanilo era, bueno, y lo sigue siendo, médico, pero por lo que entendería, usted me lo va a corroborar, eh, en algún momento se le administra a las personas morfina, que la morfina sirve para el dolor, pero cuando la morfina ya no crea los efectos, se pasa al fentanilo, por lo que entiendo, es así, ¿verdad? Llegó en alguna medida a sustituir a la morfina. Era utilizada, digamos, en ambas vías. Ujú. Lo que pasa es de que recuerde que hay costos también en estos precursores, en este tipo de tratamientos. En El Salvador, en nuestros hospitales, en el sistema de salud pública, hay fentanilo, como en la mayoría de países de América Latina. Eh, lo que la ciencia ha sido diseñada, y aquí sí voy a hablar de un criterio particular, es mi opinión. La ciencia la ha permitido Dios con un propósito, que sea de bendición para la humanidad. Eh, no hay ningún aspecto que riñe de los descubrimientos, del talento del ser humano en beneficio de la humanidad. Y la medicina, las ciencias médicas han sido una de las primeras ciencias que están en beneficio de la humanidad, pero por supuesto que siempre hay mentes de maldad y siempre hay personas que se prestan para este tipo de situaciones. El fentanilo prácticamente al principio fue hurtado de bodegas médicas, de los sistemas de salud de varios países, para lograr conseguir en aquel momento este medicamento, que estaba limitado para el uso de este tipo de pacientes. Fue comenzada a seducir profesionales de la salud, profesionales involucrados o trabajando en sistemas de salud, bodegueros, personal administrativo, para lograr incorporar esos componentes y llevarlos al mercado. Por eso el fentanilo en la actualidad no solo lo puede encontrar en literatura científica o académica como fentanilo como tal. Usted lo puede encontrar
en algunos escritos, en algunos papers, como droga zombie, como heroína blanca, que ha sido uno de los nombres que usted ha hecho mucho mención en esta introducción. Es también conocida como la N30 y en otras regiones del mundo es catalogada como la China blanca. Por lo tanto, usted puede observar que esta connotación mundial, así como este programa de caos mundial, así es el fentanilo. Ya es una droga de alcance mundial y que le está generando altísimas ganancias lucrativas al crimen organizado. Doc, ¿y en qué momento se da el salto entre una droga terapéutica médica, estrictamente médica, a una droga de consumo, por decirlo de una manera ilegal? Porque es un consumo ilegal en este preciso momento, que crea una gran adicción. ¿Sabe usted más o menos la fecha en la cual se dio ese salto lamentable? Bueno, para nosotros hay muchas personas que creen que esto acaba de surgir. Realmente fue entre los años 60 y los 70 que el fentanilo llega a la industria médica. Sí, exactamente. Pero hay que decirlo de que realmente es en la década pasada cuando ya comienzan el crimen organizado transnacional a utilizar y a introducir en el mercado ya como una situación que compitiera con la cocaína. Yo quiero recordar y animar a todos nuestros cibernautas que en las últimas sagas de Rápido y Furioso, una de las sagas más internacionales del mundo, que está anunciada para junio del 2025, está anunciada la que podría ser el capítulo final de esta saga, en la cual eh, el fentanilo ha superado ya desde hace tres entregas, cómo el crimen organizado transnacional, como Hollywood, como la industria de plataformas, de videos, de películas, de series, nos han vendido dos realidades, Ale, que son diferentes. La primera es introducir a la mujer, la figura de la mujer como dirigente o como cabecilla de estructuras criminales transnacionales. Esta es, creo que este pudiera ser un nuevo podcast más Ujú. adelante, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la mujer en el crimen organizado? ¿Cuáles mitos existen en relación a la figura de la mujer, incluso en la pandilla? Todavía sigue siendo aquella figura asignada a las labores de cuidado, a las labores, a los roles tradicionales de género asignado, pero en el crimen organizado, si los productores de estas series, de estos megaprogramas, megacadenas, están incorporando el rol de la mujer en el crimen organizado, no es una figura al azar. Ellos tienen criminólogos, tienen psicólogos, tienen sociólogos, tienen historiadores, economistas en sus equipos de staff para hacer las producciones. Por lo tanto, esta es la primera figura. Y la segunda figura que se está incorporando es el fentanilo. En Rápido y Furioso, que es una saga que tiene tanto impacto, billonaria en recaudación, desde hace tres entregas se comenzó a incorporar la figura del fentanilo y la gente la escuchaba y prácticamente no había una vinculación directa contra otro tipo de sagas que también presentan como Narcos y otra serie de sagas que también han figurado como eje central la cocaína, lo que representa el fentanilo a nivel de estas sagas es lo que sucede. Y es que el fentanilo es como mínimo, Alejandro, como mínimo 50 veces más potente que la heroína y 100 veces tiene una capacidad 100 veces a la morfina. Entonces, de lo que estamos hablando con el fentanilo es de la capacidad de dependencia que genera en una persona.
el nivel de adicción, el nivel de que necesito del fentanilo en mi cuerpo es una diferencia relevante. Si lo hacemos en una comparación con la cocaína en América Latina, en nuestra región, principalmente en Centroamérica, el Caribe y México, ha tenido un desempeño principalmente con la piedra de crack, conocida como crack. Esto es utilizar una pipa o un accesorio similar a lo que es una pipa para generar ahí el polvillo y quemar la cocaína. Esto en El Salvador desde hace muchos años ya es una completa basura que se le vende a las personas adictas a la cocaína. Usted en El Salvador puede encontrar piedra en valores entre 2, 3 a $5. Por lo tanto, hay una gran adicción en nuestra región sobre la piedra, sobre el crack y estos delincuentes, estos criminales, lo que hacen es mezclar, partir, dividir lo que puede ser 1 kilo de cocaína pura que producido en la selva colombiana, en la selva peruana, en cualquier selva amazónica, le pagan aproximadamente $200 de los Estados Unidos a estos productores artesanales que se están enfermando y que están muriendo en estos laboratorios, en estas granjas productoras de cocaína. Cuando esa cocaína, ese mismo kilo, ha llegado a Panamá, ese mismo kilo de $200 ya tiene un valor aproximado de $5,000 de los Estados Unidos. Y en nuestra zona, en El Salvador, ese mismo kilo ya tiene un valor de $25,000. ¿Por qué hago esta referencia? Porque el nivel de adicción, el nivel de dependencia que genera el fentanilo es superior y lo que le está representando a la industria del crimen organizado transnacional son ganancias e ingresos como ellos nunca se lo imaginaron. Por eso es que yo establezco esta premisa que posterior al confinamiento por el COVID-19, el fentanilo ha desarrollado este lanzamiento mundial. Doc, el fentanilo es una droga sintética. ¿Es una droga que es creada únicamente o es una combinación de drogas? En el fentanilo, digamos, el precursor es el que se utiliza para atacar el dolor como opioide. Pero eh, como estos señores del crimen organizado eh, tienen el poderío económico para contratar y para tener como empleados a quien ellos deseen. Estas personas que trabajan para ellos, que no son ellos y que están muy distantes a lo que las producciones televisivas o de cable o de series nos enseñan, que son tipos que pasan ingiriendo tequila o aguardiente todo el día. Estas personas, cuando ya logran contratar a personas que realmente trabajan para ellos, para producirles más riqueza, se han dado cuenta de que el fentanilo está siendo utilizado para alterar otro tipo de drogas, como la cocaína y la metanfetamina, y que no pueden ser detectadas a simple vista. Por eso el consumo del fentanilo se vuelve aún más peligroso y la constituye en este momento, en 3 de junio del 2024, como la sustancia ilícita más peligrosa que existe en este momento y que lastimosamente cadenas televisivas, productoras de televisión, de programas de entrevistas es muy poco abordado. En Centroamérica y en el Caribe, yo le pudiera asegurar que el abordaje sobre la relevancia del fentanilo es mínimo. Por eso, cuando usted me invita a este primer programa de Caos Mundial y me
y me propone que abordemos esta temática, yo no lo pensé ni un momento, porque sé que este canal llegará a tener ese reconocimiento que tiene su otro programa, y la difusión que esperemos que logre este espacio será importante por lo que representa. Y yo he catalogado desde hace más de 5 años a el fentanilo como amenaza a la seguridad nacional. Así de categórico y así de contundente para mí el manejo del fentanilo. Y yo en este momento me he convertido en El Salvador en la única persona que estoy llevando este mensaje en mi país, que lo estoy llevando a Guatemala y que lo estoy llevando a Honduras principalmente. Porque se me ha abierto la oportunidad en cadenas televisivas y en institutos académicos científicos de poder hablar sobre esta relevancia, porque si el fentanilo llega a introducirse a El Salvador o Guatemala, como ya es una realidad en Honduras, se convertirá verdaderamente en una amenaza a la seguridad nacional. Ok. Doc, ¿y cómo se consume el fentanilo? ¿Qué formas hay? Bueno, el fentanilo tiene diferentes modalidades, pero la principal vía de consumo en este momento es inyectada, es a través de la vía endovenosa. Por eso también hay una serie de circunstancias muy peligrosas que Enfermedades. están vinculadas al uso de jeringas, a la utilización de otro tipo de accesorios con las que estas personas llevan esta droga a su cuerpo. Quiero decirle que usted lo promovió este programa como la droga zombie, como es prácticamente en este momento Conocida. conocida a nivel mundial. Y esto es gracias a la relevancia que se le ha generado en el barrio de Kensington, en Filadelfia. El barrio de Kensington es altamente popular porque allí es la ciudad donde nace el emblemático Rocky Balboa. Es Sylvester Stallone quien lanza al estrellato al barrio de Kensington. Es ahí donde prácticamente se desarrolla el icono de Rocky Balboa, y que si en este momento pudiéramos trasladarnos hasta allá, incluso hay una estatua de lo que Mm. es Rocky Balboa. Y es en la película de Rocky Balboa, en sus diferentes sagas, pero principalmente en Rocky 1 y en Rocky 2, donde nosotros podemos observar eh, la avenida central, donde está el metro, donde corre el metro en Kensington, en Filadelfia, que sale en muchas ocasiones en la en la saga de Rocky. Y es ahí donde Rocky corre, donde Rocky se prepara, donde logra desarrollar ese lanzamiento de Kensington, donde en este momento, a esta hora del día, aproximadamente 2.000 personas viven bajo ese puente, de ese metro, y ahí se produce el mercado al aire libre de drogas más famoso y de mayor connotación en el mundo en este momento. Es que caos, estamos hablando realmente de una situación que está frente a nuestros ojos, que llega a través de las multiplataformas de redes sociales, diferentes videos de cómo las personas mantienen este estado de trance. Y esto lo que desarrolla es que, así como en nuestra América Latina hay muchos países donde viven personas en la calle, así bajo este metro están aproximadamente 2.000 personas en este momento,
en Filadelfia afectadas gravemente sobre esta droga. Y quiero decirle que los datos nos indican que aproximadamente 200 personas mueren al día en los Estados Unidos de Norteamérica a causa de la sobredosis de fentanilo. Doc, 200 personas al día mueren en los Estados Unidos por fentanilo. Y en el... Aproximadamente. Hay apro- días que son 300, es 350, un hay promedio días que entonces. son 150, Sí. pero ese es el promedio. Y a nivel mundial, ¿tendrá usted un dato? A nivel mundial tenemos algunas limitantes, hay Ok. que decirlo con mucha propiedad. El fentanilo tiene mucha demanda en este momento en Europa, pero su principal mercado sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Y dentro de este gran mercado de miles de millones de consumidores es Filadelfia, la El ciudad que ha foco. sido conocida y bautizada como la capital del fentanilo. Doc, usted acaba de hablar de un estado de trance, que parece como que las personas están en un estado de trance, que se les ve en esas imágenes y por lo cual se les ha catalogado como zombies. Y ya la droga se le conoce como la droga zombie. ¿En qué momento una persona termina así? ¿Es en la necesidad de la droga o posterior al efecto de la droga? ¿En qué momento es? Bueno, lo que inicia como una curiosidad, lo que inicia como una situación de experimento, de vivir sensaciones, principalmente en la adolescencia, en la juventud. Recordemos que a nivel internacional la juventud es de los 15 a los 29 años. En el caso de El Salvador, hace unos años hubo una reforma y el segmento de juventud en El Salvador es de los 15 a los 35 años. Mm. Es este segmento el que más consume fentanilo, pero no excluye a poblaciones de los 35 a los 60 años. El daño que produce el fentanilo prácticamente es irreversible. La dependencia que genera a usted el fentanilo en el cerebro produce unas sensaciones superiores a otras drogas que ya mencionábamos en la introducción de este programa. Por eso recalco que hay fentanilo de uso médico y fentanilo de uso ilícito. Ujú. En en este proceso, usualmente eh, las personas que están involucrados en este bajo mundo generan diferentes condiciones para que principalmente personas que están bajo influencia del alcohol etílico en sus diferentes presentaciones o modalidades, que puedan estar viviendo un consumo de cocaína, se aproximan, incluso tienen la capacidad de invertir y de regalar una primera dosis de fentanilo. La sensación que genera el placer, el bienestar, la sensación de euforia, la sensación de dueños del mundo, lo que genera el fentanilo en el cerebro es un efecto de placer extremo Esa parte es importante. que que confunde a la persona. Y quizás en este momento yo debo de tener mucho cuidado y mucha responsabilidad, porque al comentar este tipo de efectos, este tipo de placer, el efecto placebo que se genera en el cerebro, pudiera ser que alguien que nos esté escuchando en este programa en directo o posteriormente en sus reproducciones, eh, hay que tener mucho cuidado. Sienta Pero curiosidad. lo que le quiero expresar es que el efecto que produce a nivel del cerebro es una situación por la cual la persona quiere más, quiere regresar. Y yo lo voy a comparar, para no meterme en el tema del fentanilo, en esa porción, yo lo voy a comparar con la pornografía. La pornografía, cuando una persona está consumiendo en una revista, en un periódico, en un programa de televisión,
en un cable de pago por ver pornografía o en la Darknet o en diferentes plataformas como puede ser a través de canales pagados o de páginas web que se pagan, el efecto de la pornografía genera ese daño a nivel cerebral y afecta nuestra salud mental y, por supuesto, nuestra salud física. Y hace que yo quiera consumir nuevamente esa imagen. De tal manera que una persona que es adicta a la pornografía puede estar a esta hora del día en el trabajo, echa llave en la puerta de su cubículo y se conecta en su dispositivo móvil a consumir pornografía. Cierra su dispositivo móvil, abre la puerta para que lleguen sus compañeros a continuar en el trabajo y minutos después o horas después regresará por otra dosis para que su cerebro consuma la pornografía. Este es el efecto similar que está generando el fentanilo y por eso es su capacidad adictiva y es lo que genera que también lo que comenzó como una broma, comenzó como un momento de placer, lo que comenzó de una manera inocente, genere que esta persona en pocos días, en pocas semanas, pueda estar vendiendo propiedades, puede estar vendiendo activos, puede estar hurtando artículos de su casa, de su familia, para venderlo e ir a comprar una dosis más de fentanilo. Ok. O sea que el nivel de adictividad es superior al resto de drogas. Y aunque en teoría la recompensa del consumo puede ser bueno, a la larga se convierte en algo que lleva a la persona a a la autodestrucción, es la palabra adecuada. Efectivamente, el fentanilo, digamos, tiene al menos tres formas que yo diría de consumo. Es el vía oral, el fumado y el inyectado, siendo el inyectado y el fumado los de mayor demanda, los que encabezan la modalidad. Y desde el 2015, 2016 aproximadamente, que yo estoy ya investigando esta temática, tiene diferentes presentaciones. Digamos, puede ser encontrada como polvo blanco, por eso el nombre de China China blanca. blanca, sí. Puede ser encontrado en golosinas, puede ser encontrado en goteros para los ojos, en vaporizadores nasales, como hay muchas marcas en El Salvador que se utiliza un vaporizador y esto genera diferentes efectos bajo prescripción médica y algo otros que son de venta libre. Eh, Hay otra presentación que es en pastillas que usted lo puede encontrar como pastillas de colores y aquí la variable es que tienen una marca, un distintivo que usualmente se suele encontrar como M30, M de mamá, M30. Y y estas pastillas son color celestita, color cian, color rosado, color púrpura. Los criminales transnacionales son muy hábiles para lograr captar la atención. Esto yo lo comparo como el efecto de las discotecas o de los bares, donde desde hace más de 20 años la industria del alcohol encontró que en la mujer había un gran mercado para volverla adicta al alcohol etílico y encontraron, diseñaron los diferentes tragos con colores aquas, con colores azules, con colores blue, con colores rosaditos, para hacerle creer a la mujer que ella podía ingerir alcohol etílico y que podía verse más cool, que podía ser una bebida light. La mercadotecnia. In, incluso usted ha visto la proliferación de cerveza light. Eh,
aquí en El Salvador existen algunas marcas que se venden desde esa modalidad. Incluso si un hombre está consumiendo ese tipo de marca donde dice cerveza light, entonces lo molesta y Sí, es sí, sí. objeto de burla, porque le dicen que lo que está haciendo es tomando agüita, agüita dulce o agüita salada. Es decir, que hasta los mismos hombres están engañados. Creen que ese alcohol etílico en esa modalidad no logra la ebriedad en la mujer y que tampoco la logra en el hombre. Es un absurdo. Este nivel, la unidad básica de alcohol etílico es eso, es una unidad. Entonces, en este aspecto, esta industria criminal ha logrado, digamos, hacer esta presentación de pastillas, hacerla tan atractiva para los consumidores que de alguna manera, eh, no sé si usted recuerda, hace muchos años estaba muy de moda en El Salvador las botonetas. Ah, sí, sí, sí. Eran unos dulces con diferentes colores y todavía hay una marca a nivel internacional que es muy famosa y es uno de sus productos más Estrella. vendidos por este tipo de colorcito, ¿verdad? Pero lejanos estamos, Ale, de esto. Actualmente es el fentanilo es la droga más potente y adictiva del mercado ilícito de drogas. Doc, ya comentó los efectos que tiene en el cerebro. Crea una dependencia, una adicción que te hace hacer lo que sea necesario para conseguir ese producto y tener ese efecto, ¿verdad? En ti, que es eminentemente, no es real, sino que es un efecto sintético, como lo es la droga, ¿ya? Pero, ¿y en el cuerpo qué hace como tal? El impacto es muy dañino, altamente dañino ¿Qué y órganos los afecta? efectos prácticamente afecta todo el cuerpo humano, Onda. principalmente el cerebro. Desde el momento que afecta el cerebro, estamos hablando que el cerebro, desde la neurociencia y la neurocriminología, nosotros tenemos lo que es el lóbulo frontal, que está ubicado Sí. entre las dos cejas, tenemos este hueso que se llama nación, y este donde tenemos la frente es el hueso frontal. Justo atrás, en esta porción, finaliza lo que es el lóbulo frontal del cerebro. Ahí están las voluntades, ahí está la emoción, ahí está la capacidad de decidir. Ahí nosotros en fracción de segundos tomamos decisiones todo el día y a cada momento del bien y el mal. En este momento, cuando yo estoy desarrollando este conversatorio con usted, yo también estoy procesando mi Información. cerebro, el cerebro suyo, el mío y de toda la humanidad es lo más extraordinario que tenemos. Ninguna computadora, ni esa megacomputadora que usted tiene ahí para producir sus programas con el procesador más avanzado, ninguno le llega a lo que Dios ha diseñado y a lo que Dios ha creado con el cerebro. Y hablamos del lóbulo frontal. Pero ¿qué es lo que sucede? Digamos, el efecto no solo es en el cerebro, es a nivel de la movilidad, es a nivel de los órganos internos, es a nivel del riñón, que ya no tiene la capacidad de hacer ese filtrado de la droga. Por eso, estos efectos que genera el fentanilo en el cuerpo eh, son el distractor perfecto, como Claro. usted lo menciona, porque el fentanilo produce una felicidad extrema. Hay personas, Ale, que no pueden ser felices si no están tomando alcohol etílico en cualquiera de sus presentaciones. Hay personas que no pueden ser felices si no tienen la droga. Hay personas que no pueden reír si no están bajo los efectos del alcohol. Hay personas que son hombres. Hay hombres que son incapaces de sacar a bailar a una señorita o a una mujer si no se echan primero el bombazo de alcohol etílico, porque no se trabajó en su identidad de hombre, no se trabajó en su identidad En su carácter.
de mujer, no se formó, no se moldeó ni el carácter ni el temperamento, algo que se debe de hacer desde la primera infancia. Entonces, claro, cuando prueba el fentanilo, logra una felicidad y este efecto hipnotizante en el cerebro le produce sensaciones que esta persona no la puede lograr porque tiene una serie de vacíos, porque tiene una serie de situaciones que no le permiten ser feliz. Pero además hay daños en cuando usted me dice, perdón, Tome agüita, Doc. qué genera en el cuerpo? Bueno, en el cuerpo genera aletargamiento. Mis reacciones, yo estoy creyendo que estoy moviendo el brazo así y realmente lo estoy moviendo casi que en cámara lenta. Mm. Produce náuseas, produce confusión. La persona no tiene orientación el tiempo y el espacio. No sabe que hoy es 3 de junio del 2024. Produce estreñimiento, sedación, intolerancia, genera violencia en la sociedad donde se está consumiendo, donde se está vendiendo el fentanilo, porque habrá, por supuesto, una serie de situaciones ahí en Kensington, en Filadelfia, ahí hay discusiones y hay peleas a diario por lograr una pastilla, por lograr una inhalación o por lograr una colita de inyección endovenosa de lo que es el fentanilo. También hay un problema que finalmente son de los aspectos que van causando el coma o la muerte, como son el efecto en la capacidad respiratoria de la persona que usualmente termina paralizando los pulmones, termina inmovilizándolos como la persona que inhala pega de zapato. Ujú. Aquí en El Salvador se le conoce como huele pega. Sí, lo huele El pegas. huele pega pasa todo el día en unos botecitos de colados de bebé. Ahí tiene, compran zapaterías porque eso es de venta libre, compran la pega con cualquiera de las resinas que lleve el componente y pasan todo el día inhalando. Llega un momento que ese bote ya no genera el placer. Hay pérdida del conocimiento y finalmente se produce el coma y la muerte de la persona. Previo a eso, encontramos el estado zombie, que es prácticamente lo que se ha hecho más popular del fentanilo y es prácticamente una condición de no retorno de las personas. Este es muy Luego, importante. Perdón que le interrumpa, Doc, sí, pero esto me parece muy importante. O sea que cuando vemos a las personas ya en estado zombie, ya sería la puerta de entrada al no retorno del fallecimiento por el consumo de este producto tan nocivo y dañino para el cuerpo. eh, es correcto, Ale. Usted lo ha explicado muy bien. Cuando se da el mecanismo de acción, el mecanismo de incorporación al cuerpo del fentanilo, le decía yo, a través de fumado, inyectado o ingerido, aproximadamente entre 4 a 5 minutos, esto va a depender de las características de cada persona, igual que en el alcohol etílico. No es lo mismo una persona que tiene una mayor cantidad de masa muscular y tejido adiposo que otra persona que no tenga esta condición. No es lo mismo el alcohol etílico ingerido por la mujer que por el hombre. El alcohol etílico, para hacer una vinculación directa y un paralelismo, pasa directamente al duodeno en la mujer. Por eso el nivel de ebriedad lo alcanza más rápido la Exactamente. mujer. Además, la mujer tiene menos agua en su cuerpo. En el caso de nosotros los hombres, el alcohol etílico queda en el estómago y es ahí como el fentanilo se distribuye. El fentanilo usualmente se absorbe a nivel de el tracto intestinal
y pasa a los músculos y al tejido adiposo. Y ahí se va distribuyendo. Hay un proceso metabólico que pasa al hígado. Por eso el hígado con los riñones son de los órganos más afectados en las personas adictas al fentanilo. Y por supuesto que eh, el proceso del metabolismo, que creo que es un poco complejo explicarlo en un programa como esto, pero se ve afectado y el cuerpo humano siempre trata a través de enzimas de Corregir. atender la señal del cerebro que le está diciendo, hay un invasor, hay un enemigo. Entonces se genera la liberación de este tipo de sustancias químicas que tratan de liberar y que tratan de expulsar como dióxido de carbono, como lo puede ser el escape de un vehículo. De esa manera nuestro hermoso cuerpo está tratando de desintoxicarnos. Doc, entonces, para resumirlo, los órganos del cuerpo más afectados por el consumo de fentanilo sería primero el cerebro, el hígado y los riñones. Evidentemente no son los únicos porque todo el cuerpo se ve afectado, pero serían los primeros porque estos, y me refiero al hígado y al riñón, son los encargados de limpiar y de accionar en nuestro metabolismo. Entonces son los primeros, son como los primeros afectados, pero luego viene pues un efecto dominó con el resto, me imagino, porque si estos se ven afectados y estos ayudan al otro, va, hasta que crea un colapso. Afectando desde el principio al cerebro, a los pulmones y al corazón, pero siendo estos tres donde se va a determinar la parte final. Ok. Ejemplo, lo que encontramos en las autopsias médicas forenses de los institutos forenses o de medicina legal en el mundo es que la persona falleció por un paro cardiorrespiratorio. Es lo más lógico, pero esa es la parte final. Lo que no nos dicen es el daño que tenía prácticamente todos sus órganos internos, sus vísceras, y esto es parte de los efectos que se desarrollan. El cuerpo humano desarrolla una extraordinaria labor para tratar de sacar, de limpiar el cuerpo. Por eso el 75% del fentanilo será excretado prácticamente en 24 horas por la orina. Pero esto es lo importante. Esta batalla por limpiar de esa droga, estamos hablando de una persona que desarrolló, digamos, una aproximación de consumo, pero una persona que tiene una condición de adicta, en el caso del fentanilo, el efecto de la dosis puede durar de minutos a unas cuantas horas. Esto lo hace regresar por otra dosis más, por otra dosis más, y ahí vienen los efectos que yo le decía de la violencia en esa determinada sociedad que vive este verdadero drama humano del consumo del fentanilo. Porque para que tenga una idea, cuando el fentanilo ingresó a los Estados Unidos de Norteamérica a hacer esta droga tan demandada, usted ahí en Kensington, en Filadelfia, podía encontrar entre 100 a $150 de los Estados Unidos una dosis. En este momento, por la proliferación y el efecto que ha generado en la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica, una porción de fentanilo en este momento usted la puede encontrar entre 5 y $10 aproximadamente. Por supuesto que este fentanilo no es puro, es un fentanilo que está contaminado y que lleva otra serie de basura que estos criminales lanzan al mercado. Ok. Por eso es que en el gobierno actual del presidente Biden ya el fentanilo ha sido declarado como amenaza a la seguridad nacional. Y han existido tres grandes esfuerzos en el último año por tratar
diseñar esta política pública de seguridad nacional en contra del fentanilo. Ok, hablando de los Estados Unidos y de regiones afectadas a nivel internacional, porque ya usted lo comentó, ese ya no es un problema de un continente, de una región, sino que es un tema mundial, en más o menor medida. Y a eso quiero llegar. ¿Cuáles son las regiones más afectadas? Bueno, yo diría desde mi investigación y mi seguimiento a esta temática que es Norteamérica Ok. la mayormente afectada. Y Ujú. aquí voy a incorporar a los Estados Unidos mexicanos. Ah, también. Los Estados Unidos mexicanos o México, como le conocemos a nuestros hermanos, tienen una situación muy lamentable en este momento y que yo espero que con prácticamente ya la presidenta electa en los Estados Unidos mexicanos pueda haber un giro y una transformación en la búsqueda de una política de seguridad nacional donde se enfrente con estrategia, con táctica, con ciencia, con toda la ciencia y todas las estrategias que pueda ameritar una seguridad nacional, una defensa nacional en los Estados Unidos mexicanos, porque prácticamente en los últimos gobiernos el crimen organizado ha estado cogobernando en los Estados Unidos mexicanos. Algo que también las productoras de series, de cables, lo han llevado a las multiplataformas y a la pantalla grande y a la pantalla chica. Sí, sí, sí. Y además hay una serie de investigaciones, por un lado académicas científicas y por otro lado periodísticas, Doc, del efecto. Sí, adelante, Carlos. perdón que lo interrumpa, pero es que esta parte me parece a mí bien importante. Porque si algo nos ha quedado claro con la experiencia de El Salvador es que si un Estado no solo es fuerte, sino que tiene el deseo de, las cosas cambian. Si esta situación está llegando a diferentes países, a diferentes regiones, ¿cree usted que se trate no solo de corrupción, si- sino que también de algo otras cosillas que estén por ahí, por lo cual no estén abordando ese tema como lo deberían de hacer? Porque hay algo que no se habla habitualmente en los medios de comunicación, y es que los estados tienen un poder bastante fuerte, y es en la información. Antes de que algo pase, ellos o ya lo saben, aunque sea de lejitos, o tienen toda la información de cómo, cuándo, por qué y dónde. La cosa es, ¿cómo ingresa tanto esto a diferentes países, sabiendo la afectación que tienen? ¿Y qué pasa con los gobiernos? ¿Son gobiernos Es que débiles? lo que hay que decir es que la mayoría de países no se dan cuenta porque carecen de una política y una estrategia contra el crimen organizado, convirtiendo al crimen organizado en, lastimosamente, esto se ha visto mucho en Latinoamérica, cómo el crimen organizado ha logrado permear las estructuras de los estados debido principalmente a los financiamientos de las campañas políticas. El narcotráfico, el crimen organizado transnacional, no solo el narcotráfico, ha financiado campañas de candidatos y candidatas a las presidencias de la República. Lo que hace es una alianza perfecta, una cleptocracia, que es cuando el mal gobierna una nación, cuando se le permite a través de el saqueo de fondos públicos, a través del nepotismo, a través de la corrupción y de la impunidad, que es lo que busca un sector de esa nación, que está representada en la clase política y en los tomadores de decisiones. Pero hay otro grupo que también tiene intereses, los actores no estatales, los actores del crimen organizado. Logran conjuntarse en una relación que viene de extremo a extremo y que en primer lugar esta parte está haciendo sus negocios por separado. Esta lo está haciendo, pero después se unen
hacen un pacto criminal y de lo que usted hace referencia. El poder político y los poderes fácticos de una nación buscan perpetuarse en el poder y sostenerse, aunque sea otro instituto político el que gane. Y por otro lado, estos actores no estatales lo que buscan es impunidad, es masacrar a esa población con la venta de droga, la venta de armas, el tráfico y trata de personas, que son la carta de presentación del crimen organizado transnacional. En esto que acabo de decir, en estos minutos está el fentanilo. Lo que pasa es que queremos seguir mencionando solo a la cocaína. Hay un interés de actores y de grupos de poder en el mundo que no quieren exponer la realidad del fentanilo y que no quieren enviar este poderoso mensaje que estamos enviando al mundo a través de este programa. El fentanilo es la nueva amenaza a la seguridad nacional. Y país donde llegue el fentanilo va a ser gravemente afectado, con un efecto mayor que la cocaína. Porque en los Estados Unidos mexicanos hay consumo de, de fentanilo. Yo no le voy a negar esa realidad. Hay consumo, pero sobre todo hay producción, Ale. Hay producción de fentanilo. El crimen organizado transnacional, y hay que decirlo con la propiedad, invierte aproximadamente $1 millón de los Estados Unidos para montar un verdadero laboratorio de fentanilo. Pero ¿sabe usted cuánto va a ganarse o a agenciarse esa estructura de crimen organizado tan solo en su primer año de ese lanzamiento? Como mínimo, $8 millones, como mínimo. Entonces, 800% de ganancia. Es una barbaridad. estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero que no se lo da la cocaína. Y además, estamos hablando también que un despacho como en el que me encuentro yo en este momento, o como un estudio de producción como en el que usted está con su equipo de trabajo, ahí perfectamente se monta un laboratorio clandestino de droga sintética, y ahí comienza esta producción de el fentanilo, ya que los precursores que se utilizan en estos laboratorios clandestinos son prácticamente eh, precursores de venta lícita. Y aquí es donde está prácticamente uno de los aspectos que las naciones tienen que prestar atención. El crimen organizado transnacional utiliza sociedades para poder comercializar, para poder vender, para poder mover, para poder comprar, para poder adquirir, para importar estos precursores, usualmente desde países en Asia, que son los que están produciendo los diferentes precursores. Estos países asiáticos no le venden a estas sociedades criminales y lo hacen a través de una operación comercial normal. Sociedades anónimas de capital variable, que su giro es están importando precursores químicos que luego, a través de otra red y a través de otra comercialización ilícita, llegan hasta estos cárteles de laboratorios clandestinos y producen el fentanilo. Es que yo le preguntaba esto de los gobiernos, ¿sabe por qué, Doc? Porque conocemos la historia de la guerra del opio, a donde habían intereses por ciertos países para que otros países estuvieran consumiendo eso por la economía, por lo que trae a nivel económico, ¿verdad? Por eso le preguntaba de que cómo es posible que potencias tan grandes como Canadá, México, Estados Unidos, Europa, tengan ya un problema delicado, principalmente los Estados Unidos, ¿verdad? Con el fentanilo, pero parece que los esfuerzos que están realizando son vistos quizás por algunos como cachetadas de payaso.
Es, mira, voy a hacer esto, pero no, pero los resultados al final son resultados invisibles. ¿Cuánto redujiste de las personas que están adictas o de la aceleración de la adicción que tienen los jóvenes? 1%. Cuando pudiste haberlo hecho quizás un 100% si te dedicabas a eso, siendo que es un problema de seguridad nacional. ¿Y cómo lo van a hacer si sus campañas políticas fueron financiadas por los actores no estatales del crimen organizado? Es Ya lo dijo que todo. ahí es donde comienza todo y ahí es donde está el verdadero problema. Los grandes males de la humanidad en este momento están dirigidos por el crimen organizado transnacional. Y ahí hay gente de saco y corbata. Y ahí hay personas psicópatas. No es donde necesitamos ilustrar y por eso este programa va a romper esquemas, porque además de llevar la verdad, además de llevar el conocimiento, va a quitar vendas y nos va a ayudar a generar otro tipo de sociedad en la cual también puedan implementar una filosofía de criminología crítica y de aspectos de seguridad nacional donde nos deberíamos de ocupar por aspectos de trascendentales que afectan a esta generación y a la siguiente. El, el crimen organizado transnacional lo que va a continuar buscando es seducir a estos actores de poder, a estos grupos de poder. Y cuando cuando un instituto político, una marca electorera, quiere llegar al poder de una nación solamente para complacer ambiciones personales, particulares, para hacer uso del poder, hay problemas porque no está el interés genuino de transformar la vida de sus ciudadanos. Por eso, para mí, la principal disposición o la principal medida para combatir eficazmente al crimen organizado transnacional es la voluntad política de los grandes tomadores de decisión y de los actores, de los grupos de poder reales y fácticos de una nación. Una nación donde se hace equipo, donde se construyen redes lícitas, puede derrotar a esta red ilícita de los actores del crimen organizado transnacional. Y eso que no estamos hablando de los delitos en la Internet negra, que hablar de la ciberdelincuencia, los ciberdelitos, los ciberataques, los delitos informáticos que en el 2023 tuvieron un auge muy poco mencionado. Yo le puedo proyectar y va a quedar grabado que este tipo de delitos que acabo de mencionar van a superar a la cocaína, porque los gobiernos, las naciones, no se han preparado y continúan paralizados ante lo que debería de ser ya una política de defensa nacional y de soberanía nacional, que es los delitos informáticos. Sí, totalmente. Bueno, son temas bastante delicados los que hemos abordado, Doc. Creo que el tema del fentanilo no es algo que debería tomarse a la ligera. Al contrario, creo que falta una pregunta muy importante de lanzar antes de terminar, y es cómo identificamos a una persona que ha consumido, si se puede, este tipo de, o consume este tipo de drogas. Bueno, mire, ahí yo creo que las principales eh, Indicios de que está consumiendo. señales, ¿verdad? Las principales señales de que un miembro de nuestra familia, un amigo, un compañero de trabajo, alguien con el cual nosotros nos vinculamos o una persona que no conocemos y la tenemos de frente, la persona que está consumiendo fentanilo tiene una característica que es bien eh, eh, Distintiva. alarmante y es una alta resequedad en la boca. Esa es una situación que no la puede controlar porque ya es un efecto que le está Mm, generando el medicamento. Padecen de ansiedad. Son personas también que
buscan dinero, que tienen muchas deudas. Eh, digamos, no hablando de la deuda en la que puede tener gran parte de una sociedad. Estamos hablando de deudas que no son con casas comerciales, ni con bancos, ni con el sistema financiero. Estamos hablando de deudas con proveedores de drogas. Por eso también estas personas que usualmente son jóvenes buscan aislarse. Y los padres de familia que están completamente separados, que no viven una vida genuina, que no viven una vida de interés, siendo adultos significativos para sus hijos y sus hijas, dicen, es que mire, él desde la pandemia quedó así. Él desde el confinamiento, ella no sale del cuarto. Desde el confinamiento solo pasan encerrados, ahí comen, ahí estudian, ahí leen, ahí duermen, ahí reciben a los otros amigos cuando vienen. Entonces llegamos a naturalizar que estar encerrado es la nueva normalidad. Yo creo que estos son signos y señales muy evidentes de que una persona quebró y rompió con su proyecto de vida. Una persona que está en el consumo de drogas, y aquí voy a ampliar ya no solo con el fentanilo, una persona adicta rompe su proyecto de vida. Le puede engañar y le puede decir que está estudiando en el colegio, en la universidad, que está preparándose para una carrera técnica, pero esa persona no va, esa persona le quita el dinero a sus padres de familia, le dice que va pasando todo y ese dinero se lo gasta en drogas. Una persona que está bajo una adicción es una persona que está en un punto de no retorno, una persona que prácticamente perdió el rumbo y que necesita de un adulto significativo en su vida para tratar de ir y de rescatar. Yo quiero decirle que a pesar de la condición altamente adictiva que tiene una persona que ingresa y que se vuelve adicto, no es imposible rescatarlo o rescatarlo. Pero para eso necesitamos personas comprometidas, personas con una sensibilidad diferente. Necesitamos personas especiales, personas que rompan la apatía y la indiferencia de ver a otro ser humano en tragedia. Y eso requiere de un nivel de sensibilidad. Yo quiero llegar a esta etapa del programa estableciendo algunas premisas. El fentanilo es una amenaza a la seguridad nacional. El fentanilo va a continuar causando mucho daño a la humanidad. Los países en América Latina donde no ha llegado todavía el consumo del fentanilo, como El Salvador y como otros países, están a tiempo de evitar un verdadero problema a la seguridad nacional. En países como el mío, como mi amada República de El Salvador, si llega a introducirse el fentanilo, va a ser un verdadero caos. Y este va a ser un caos De en verdad. otro sentido, no como el caos que usted genera en las multiplataformas. Va a ser un verdadero problema nacional. Y yo le aseguro que aquí estos actores del crimen organizado lograrían varios propósitos, porque el ingreso de esta modalidad de droga, nosotros la tenemos prácticamente cerca, Ale. En Honduras hay producción debidamente comprobada de laboratorios clandestinos de fentanilo y hay alto consumo de fentanilo en Honduras. Si nos vamos por las nuevas autopistas de aquí de la zona norte, nosotros en una hora estamos en la frontera del Poy, hora y media. Es decir, ahí cerquita tenemos esta amenaza ya del fentanilo, solo esperando que actores del crimen organizado puedan intentarlo incorporar al país. Gracias a Dios, en este momento tenemos un excelente trabajo de la Fuerza Armada de El Salvador a través del Comando Zumpul en los puntos fronterizos no habilitados, en las fronteras. Hay un trabajo que le permite mantener un muy buen control de nuestras fronteras a la Fuerza Armada, la inteligencia y la contrainteligencia de la policía
es bastante eficiente, están anticipándose a los problemas, pero también esto es una amenaza de una estructura altamente poderosa como son los actores del crimen organizado transnacional. Quiero también decir algo, el fentanilo mata. El fentanilo mata, no es un mito, es una verdad. El fentanilo es altamente adictivo. No crea que usted va a inhalar, va a tomar o se va a inyectar y va a poder ser una persona que usted lo va a poder manejar. No se engañe. Otro mito que yo pudiera mencionar es que se dice, mire, es que me han dicho que el fentanilo produce un efecto estimulante y yo lo quisiera probar, solo para estimularme porque me siento un poco decaído, me siento un poco deprimido. Mire, Ale, yo no sé si usted come sal en su dieta, pero la sal que usted le puede poner a un cóctel de mariscos, así como hizo usted la señal, ese poquito de sal en un cóctel de mariscos tiene la capacidad para generar un paro respiratorio. Es decir, que no podemos establecer que usted en la primera dosis no pueda morir. Eso sería irresponsable de mi parte. Por lo tanto, una porción tan pequeña como lo es un poquito de sal es capaz de causarle la muerte a una persona que por primera vez pueda estar experimentando, como otras drogas, ¿verdad? Hay personas que con cocaína en su primera sobredosis sufrieron un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esto es más allá de lo que nosotros creemos y otras personas dicen, mire, yo siento de que ustedes están exagerando o la persona que usted invitó nos hace ver como que el fentanilo fuera algo espectacular, tan potente. Es que es un opioide sintético, eh, no es de la naturaleza, se tiene que fabricar. Y eso es lo que yo quiero trasladar, no es que vamos a ir a cortar una ramita o un montecito y lo vamos a morder y mire, con eso no me pasó nada. Esta es una fabricación que está diseñada para atacar dolor, pero en ese ataque del dolor se hizo adictivo. Así que creo yo que son de las conclusiones más interesantes y la reflexión final es que las drogas matan, las drogas embrutecen, las drogas finalizan no solo con el proyecto de vida, acaban con su vida. Podemos ser felices, podemos disfrutar en sanidad con una vida en la cual nosotros podamos reírnos sin necesidad de drogas, porque esa felicidad y ese placer tiene que venir desde el interior de la persona, porque es la droga ataca tus emociones, tu voluntad, tus decisiones, tus pensamientos, te ataca el pasado, ataca todos esos pensamientos que donde tú fuiste afectado en tu alma, pero la droga también te va a matar. Así que esto no es un mito, es una realidad. El crimen organizado se lucra de todas las drogas y es la industria más prolífera que tiene la humanidad en este momento. Eh, Incluso la trata de personas en este momento ha superado también el negocio del tráfico de armas. Por lo tanto, la cocaína y el fentanilo están encabezando en este momento el menú delictivo criminal de estos actores no estatales. Ok. Bueno, son cosas bastante importantes las que usted nos está dando, Doc, en la cual nos está informando de cómo evitar unas situaciones bastante delicadas que nos pueden llevar a actos, bueno, se nos pueden llevar a la muerte, ¿verdad? Evitar cualquier tipo de... No se trata solo del fentanilo, sino que se trata de cualquier tipo de droga que nos pueda quitar la vida, totalmente. Vamos a llegar, creo Sí, que definitivamente.
Vamos a llegar Por quizás a la... eso yo le Dígame. agradezco a usted, de verdad, le agradezco siempre por llevar estos temas inéditos, estos temas que no se quieren abordar en televisión nacional, que no se quieren abordar en las radios, que no se quiere abordar en los medios de comunicación tradicionales. Eh, yo siempre estaré dispuesto para este tipo de temáticas porque la criminología crítica, la criminología es la respuesta y es la solución a los graves problemas de la humanidad. Y nosotros tenemos la obligación por nuestra ciencia de alzar la voz con técnica, con ciencia, con conocimiento, pero sobre todo con un mensaje poderoso de que podemos ser libres de la droga y que también en estos aspectos, Ale, la fe en un ser superior es vital para poder salir adelante. Sin Dios, sin la ayuda de un ser superior, como en mi caso, como Ricardo Sosa Sí. se llama Jesucristo, yo siempre honro el nombre de mi Señor y le pido que tenga misericordia de nuestra generación y de la siguiente generación. Le agradezco, doctor, de verdad que ha sido bastante interesante. Espero que este podcast no sea visto por un par de cientos, sino que llegue a miles, porque creo que la información que usted nos ha dado es una información bastante relevante que nos ayuda a entender la problemática para aquellos países que ya tienen dentro de su territorio personas adictas a esta droga, como para qué y el peligro que corremos aquellos países en los cuales todavía afortunadamente no ha ingresado. Usted comentaba de que Guatemala y nuestro país no, pero que Honduras sí. Entonces, el hecho de que los gobiernos sean fuertes y trabajen para que creen un muro, por ejemplo, usted mencionaba el Comando Zumpul, que para aquellos que no lo sepan, el Comando Zumpul son fuerzas armadas que se encuentran trabajando en las zonas limítrofes de nuestro país, en las fronteras, evitando de que pasen personas y mercancías ilícitas, entre ellas la droga. Solo para informarles a ustedes, la semana pasada, creo que fue o antepasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer de la incautación de casi 70 millones de dólares en droga, esto a 800 millas náuticas. Evidentemente, esto no son aguas territoriales, esto es aguas internacionales, pero 70 millones de dólares en droga, en dos incautaciones que tuvieron una diferencia de un par de días, por lo que recuerdo. Creo que fueron 4 o 5 días aproximadamente entre una incautación y la otra. Pero repito, se requiere evidentemente de voluntad, como dijo el doctor Ricardo Sosa, para frenar esta situación que termina destruyendo, que es lo más importante, destruye sociedades y vidas, evidentemente, porque las sociedades constan de vida, por supuesto. Doc, ¿algunas palabras finales? Bueno, yo creo que es importante en este momento reafirmar que El Salvador es el único país prácticamente en América Latina que está enfrentándose al crimen organizado transnacional en aguas internacionales. El, el Salvador está ayudando en como es conocido, en el problema mundial de las drogas. Está ayudándole a Guatemala, a los Estados Unidos mexicanos, a los Estados Unidos de Norteamérica, a Canadá y también a Europa, porque esa droga, parte de esa droga, llega o pretende llegar al sueño americano que es Manhattan, que es Nueva York. Ese es el mercado donde ese mismo kilo de cocaína que yo le decía cuesta $200 para el productor, allá puede llegar a tener un valor de 35,000 a 40,000 dólares. Y ese mismo kilo producido en Sudamérica, en Europa, tiene un valor de 60 a 65,000 euros. Ese es el efecto que tiene en el caso de la cocaína. Y eh, el fentanilo a través de los precursores. Por eso mi recomendación muy respetuosa para todas las personas que van a poder escuchar o ver este programa más adelante en América Latina, mucho control sobre las sociedades, sobre las importadoras, sociedades anónimas que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para introducir estos precursores al país. Mi sugerencia es diseñen una política de seguridad nacional que lleve todos estos factores protectores para la sociedad. Expresen una alta voluntad política de romper
posibles relaciones con los actores del crimen organizado y preocúpense genuinamente por la salud de la población. Y por supuesto, para todos sus cibernautas, que Dios les bendiga y que les sigan solicitando diferentes temas, ¿verdad? De connotación mundial que Igualmente. podamos abordar desde este espacio y poder servir de una plataforma de orientación, de llevar luz, de llevar conocimiento y sobre todo de ser bendición. Sí, vamos a abordar, es importante destacar que con el doctor Ricardo Sosa vamos a hacer una serie de podcasts. Este solo ha sido el primero. Vienen otros podcasts que tienen que ver, por ejemplo, con la psicopatía, cómo identificar a esa persona, cómo tratar a ese tipo de personas, solo por abordarles de un tema. Así que aquellos que no están suscritos, suscríbanse y estén pendientes de esta serie de podcasts que habrá con el doctor Ricardo Sosa. Recuerden que él es un experto en criminología, de los más respetados, o por no decir el más respetado de El Salvador, debido a que fue el único, bueno, el primero que lanzó o trazó más o menos un camino de con cuántos días El Salvador podría llegar a X cantidad de días con cero homicidios. O sea, fue el primero. Y de ahí pues cayeron en efecto cascados otros criminólogos, pero él siempre va por delante del resto y debido a eso tiene pues un gran respeto en diferentes esferas, principalmente de la seguridad. Así que tenemos a una eminencia, da clases en universidades, da ponencias también en algunas instituciones públicas de nuestro país. No tenemos a cualquierita aquí, quiero que quede muy claro, ¿verdad? Tenemos a un experto, por eso le digo experto, el doctor Ricardo Sosa. Yo sé que él es bastante humilde, quizás ni le va a agradar que diga esto, pero es la verdad, es lo que ahí está. Somos un canal de noticias, bueno, soy un comunicador de la realidad de nuestro país y le doy un seguimiento al doctor Ricardo Sosa y entiendo que lo que les estoy diciendo es así. Ustedes pueden ir a investigar un poquito más, ya verán que es bien fácil. Ricardo Sosa escribe en medios de comunicación también de nuestro país. Doctor, le quiero agradecer siempre por estar pues dispuesto a venir aquí al canal Tras la Verdad SV y abordar estos temas que... Caos mundial. Caos mundial, sí, para abordar estos temas que le No, pueden... es que dijo tras la verdad, ya está Ah, bien acostumbrado. es que estoy bien acostumbrado al tema de Tras la Verdad de SV. Es que son años y años y años de estar en ese proyecto. Pero bueno, Caos Mundial. Estaremos aquí en el canal Caos Mundial los días lunes posiblemente. Durante un par de días vayamos a hacer esta serie de podcast. Ya les anuncio que el siguiente va a tener... el tema va a ser la psicopatía, ¿ya? Cómo identificar a un psicópata y cómo tratar, que eso es algo muy importante, a un psicópata, que no es cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Y bueno, así que pendientes. El doctor Solo Ricardo quiero Sosa. que me ayude a promover mis redes sociales, Ah, sí, 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 que perfecto. pueda apoyar para seguir llevando este tipo de mensajes, ¿verdad? Sí, también el amigo espíritu de poesía pregunta, ¿y el narcisismo? También vamos a hablar acerca del narcisismo. ¿Cómo reconocer al narcisista? Recuerdo que cuando estábamos abordando el temario, estaban esos temas, así que también el narcisismo va a estar ahí y algo otros temas. Asesinos en serie, porque siempre lo piden. Sí, asesinos en serie también van a estar el tema de asesinos en serie. Como, bueno, miren, no voy a profundizar, ya saben que asesinos en serie, el narcisismo, la psicopatía. Son varios temas, como le digo, que vamos a abordar con el doctor Ricardo Sosa, así que pendientes. Los días lunes a las 8 de la mañana estaremos en vivo, ¿ok? Días lunes a las 8 de la mañana. Eh, Esto lo vamos a estar anunciando o lo voy a estar anunciando días previos, viernes, sábado y domingo lo voy a estar anunciando porque el doctor es una persona muy ocupada y posiblemente un día lunes por sus obligaciones que tiene no pueda estar acá, ¿verdad? Entonces lo vamos a coordinar con él y luego yo le voy a informar si ese día se va a poder o no, pero por lo general será lunes a las 8 de la mañana, horario El Salvador, ¿ok? Eso es algo muy importante para que nos vayamos entendiendo. Aquellos que no son de El Salvador, son de Honduras, de Guatemala, de Estados Unidos, de México, de Europa, busquen cuál es el horario del Salvador y el de ustedes y ahí tengan ya una referencia, ¿ok? Horario El Salvador, 8 de la mañana. Bueno, agradecerles, dejen ese like, suscríbanse, activen las notificaciones, vayan a las redes sociales del doctor Ricardo Sosa, lo encuentran así, Ricardo Sosa en Facebook, en YouTube y también en X, En ¿ok? Instagram e X como J. Ricardo Sosa y en YouTube Ricardo Sosa TV. ¿Ok? Ricardo Sosa en TV en YouTube o TV en YouTube y J. Ricardo Sosa, ¿verdad?
En X. Sí, Ok, y en Instagram. Instagram. Instagram también, ¿vale? Así que aquellos que no los... Recuerden que él solo habla de esos temas, ¿verdad? Porque es un experto en criminología y solo habla de estos temas porque es su área de trabajo, la criminología. Entonces, si quieren entender, conocer un poco más, escucharlo a él, pues esas son sus plataformas que tienen en las redes sociales. Dicho esto, señores, se les quiere, se les aprecia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.